Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les saluda el hermano José, pastor de nuestra congregación Sal y Luz. Me es un privilegio poder saludar a través de estos medios. Dice el capítulo 4 de Génesis, verso 1. Dice la escritura: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, dice la versión 60. La nueva versión internacional dice: entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. También me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Leo estas diferentes versiones para poder tener un entendimiento más amplio en cuanto a lo que el Señor quiere hablarnos muchas veces a través de su palabra, porque tenemos que recordar que nuestras Biblias no fueron escritas al español, sino que fueron escritas al hebreo, griego y arameo. Entonces nosotros tenemos que ir a las fuentes de diferentes versiones para poder muchas veces entender con más amplitud lo que queremos o lo que el Señor quiere transmitirnos. Dice la Nueva Traducción Viviente: ¿por qué estás tan enojado? Dice en capítulo 4, verso 6. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Fíjese que aquí no está hablando solamente de hacer lo bueno, sino que es hacer lo correcto. Pero si te niegas a hacer, dice, sí, pero si te niegas a hacerlo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Este capítulo 4, todos sabemos, los que hemos leído un poco la Biblia, sabemos que se refiere a la historia cuando de repente el hombre, dice la escritura, que conoció a su mujer, Eva, y se embarazó. Es decir, se embarazó. Algunos dicen que Abel y Caín, o Caín y Abel, se cree que eran gemelos. Algunos se han atrevido a decir que eran gemelos, que nacieron igual, al mismo tiempo. Pero como quiera que haya sido, nosotros podemos ver que de repente, si son gemelos, de repente nació Abel primero y después Caín. Y como Caín era el hermano mayor, se puede decir, y como dice la escritura, que primero dio a luz a Caín, y que la mujer dijo: por voluntad el Señor ha adquirido un varón. Y dice que después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, dice la Biblia, y que Caín fue el labrador de la tierra. Entonces pasaría el tiempo, estos dos muchachos crecerían, y cada uno aprendería a ganarse la vida, pero surge algo entre esta familia, algo que de repente, estos tiempos que estamos pasando más tiempo con nuestros hijos, con nuestras esposas, que puede suceder. He estado viendo ciertos videos que han subido familias que se están peleando ahora porque no estaban acostumbrados a estar juntos tanto tiempo como lo están pasando hoy. Y esto fue lo que pasó con estos dos muchachos. Empezó la competencia, empezaron, quiero imaginar, a hablar de quién era quién era el preferido quizás, o quién era el que hacía mejor trabajo. Y surge una idea de que un día, dice la escritura, que uno de ellos, mejor dicho Caín, decidió llevarle una ofrenda al Señor. Y también Abel, pues obviamente, viendo a su hermano que estaba haciendo esta hermosa obra, porque aquí podemos ver obras de que están llevando una ofrenda, también decidió hacer lo mismo. La escritura nos enseña que sencillamente el Señor
miró con agrado a Abel, pero no miró con agrado a Caín. Podemos imaginarnos de que pues Caín llevó lo que le venía a la mano, simplemente no tuvo la curiosidad de pensar más allá de que esa ofrenda no era para cualquier persona. Sin embargo, con Abel vemos todo lo contrario. Dice la escritura que, me gusta como dice el verso 4 del capítulo 4, voy a leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Con razón el Señor aceptó a Abel. Con razón lo miró con agrado. Y es que nosotros tenemos que venir a esta realidad. ¿A quién no le gustan las cosas buenas? Yo creo que a todos. Y Dios no es la excepción. Miró con agrado a Abel sencillamente porque trajo lo mejor de su rebaño. Trajo de los más gordos, dice otra versión. En el caso de Caín, pues no tuvo esa curiosidad. Y aquí es donde me lleva al punto que quiero dejarles en su corazón y que de repente usted pueda seguir abonando. De que cada uno de nosotros tenemos un lado oscuro. Algunos han dicho, tenemos una bestia adentro. Y nosotros no podemos negarlo. Todos tenemos un lado oscuro. De hecho, Dios tiene un lado oscuro. Usted y yo tenemos un lado oscuro donde no queremos que nadie se meta. No queremos que nadie lo vea. Tenemos un pasado oscuro, de hecho, donde solo Dios conoce. Hay cosas que ni nuestras mujeres conocen, nuestros hijos no lo conocen, y así es cada persona. Pero aquí encontramos un regalo maravilloso de parte del Señor, donde nos está enseñando un principio muy hermoso que yo quiero dejárselo esta hora que usted está conmigo estudiando esta hermosa palabra, que el lado oscuro de Abel lo tenía dominado, lo tenía controlado. Abel tenía un lado oscuro, pero no le prestó atención. Él tomó la decisión de agradar al Señor, de dominar ese lado oscuro, porque así como lo tenía Caín, también lo tenía Abel. Pero Abel pudo dominar este lado oscuro. Entonces la escritura, y a mí me llama la atención ver cómo la escritura nos enseña que el nombre de Abel significa vaciedad. Significa, a mí me da a entender de aquella persona que le gusta dar todo, se vacía. O sea, que no piensa en retener nada. Él no estaba pensando solo en él. En el caso de Caín podemos ver cómo Caín dejó lo mejor para él. Y de hecho su nombre dice que significa lanza, como golpeando rápido. Es decir, que era una persona con caracteres no controlados. Y nosotros tenemos que entender esto. Por favor, permítame llevarlo a esto. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Y nosotros leímos que en otra versión dice, ¿por qué estás tan enojado? Esa palabra, cuando usted lo busca en la Biblia, en el Strong, dice jará, dice que significa esta palabra, que es brillar o calentarse, es arder de cólera. Son celos, es alterar, apesadumbrar, enardecer. Es un enojo extremo, es excitar, es fervor, es impacientar. Pues posiblemente nosotros en este tiempo que estamos viviendo podemos impacientarnos porque no termina esto. Ensañar es inflamar. Entonces nosotros tenemos que entender que esto nos puede atacar. Y de lo que tenemos que cuidarnos es de lo siguiente, de que cuando Caín se enojó, dice la escritura, nosotros sabemos que invitó a su hermano a salir al campo, y mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mata, le quita la vida, lo golpea. Entonces, obviamente, el Señor le pide cuentas a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Entonces, obviamente, Caín dice, no lo sé.
Y le contesta al Señor de una manera como de burla, diciéndole, acaso soy niñero, pues, acaso soy guarda de mi hermano. Entonces el Señor nos revela en su palabra que Él se da cuenta de todo, no hay manera de esconderle nada. Él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, es el verso 10, clama a mí desde la tierra. Caín mató a su hermano, se enojó porque no sus obras eran malas. Por eso el Señor le dice, si hicieres el bien, o si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿No caminarías con la frente en alto? Si no hicieres el bien, entonces dice esta palabra que es lo que quiero dejar en su corazón. El pecado está a la puerta. Entonces tenemos que entender que pecado aquí significa ofensa. Significa también como culpa. Es decir, podemos estar culpando a alguien por algo. Podemos ofender a alguien con una palabra. Es decir, fallar al blanco. Una falta. Es de estar descarriado. Entonces dice aquí, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Pero me gusta mejor cómo lo dice también la versión internacional, dice que el pecado está como una fiera lista para atraparte. Pero luego dice el Señor, no obstante, tú puedes dominarlo. La Nueva Traducción Viviente dice, tú debes dominarlo y ser su amo. Porque es pecado, dice que está al acecho y está ansioso por controlarte, por controlarme. Entonces Dios nos libre de que el lado oscuro de nuestras vidas no sea controlado. Dios nos libre que el lado oscuro, vulgarmente hablando, que esa bestia, ¿verdad? Por así decirlo, no la controlemos y que nos controle a nosotros. De repente, esta mañana, esta tarde, esta noche, podamos nosotros pensar en cómo, Señor, puedo controlar este lado oscuro que ni mi esposa conoce, ni mis hijos saben, ni mis padres lo saben. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, verso 6, dice que el conocimiento no es suficiente. No podemos saber mucho, podemos saber toda la Biblia, diccionarios, etcétera, pero mire lo que dice el 2 Pedro capítulo 1, verso 6, dice al conocimiento, está diciendo que hay cosas que agregarle mientras nosotros vamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que a la virtud hay que agregarle conocimiento, pero al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Y permítame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo. Señor, que me regalas poder contactar a mis hermanos, poder dirigirme hacia ellos. Señor, bendice sus labores, y si están en sus casas, bendice el tiempo que están viviendo juntos. Padre, aparta toda distracción, aparta toda disensión, todo pleito como lo que enfrentó Caín y Abel. Señor, y que tu paz sobrepase todo entendimiento en cada hogar. Que no falte el aceite, que no falte la harina, que no falte el vino. Señor amado, bendigo la iglesia Sal y Luz, bendigo las familias, bendigo, Señor, cada hogar. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, te pido todo esto, Señor, y te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.